Bienvenidos de nuevo al podcast Crecer, un nuevo episodio del podcast Crecer junto a Cristi Pot y junto a El Bochito. Les damos la bienvenida, qué bueno que se puedan conectar de nuevo con nosotros, que puedan estar aquí en este momento, que se den un momento para ustedes, para poder aprender. Ya saben que aquí estamos para aprender, venimos a esta vida a aprender. Creo que ese es nuestro propósito de vida. A veces no encontramos o nos confundimos, ¿verdad? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué es lo que vine a hacer? Pero yo creo que venimos a aprender, todos venimos a aprender algo. Nomás hay que estar atentos para poder saber qué es lo que venimos a aprender. Y bueno, si no lo aprendemos en esta vida, en otra vida será. ¿O qué crees, Cristi? Sí, o sea, si no lo aprendemos en esta vida, efectivamente lo aprenderemos en nuestra próxima vida. Pero sí, o sea, todo es un constante aprendizaje. Hay que hablar de la reencarnación. Sí, todo es un constante aprendizaje. Cuando a mí me pasaban situaciones que me llevaban a pensar, ay, ¿por qué pasó esto, no? Porque a mí, o sea, para mí en esos momentos era como que una limitación. Pero ya con el paso del tiempo también y al ser consciente me di cuenta de que no, sino que todas las cosas por las cuales transitamos y las situaciones difíciles para mí se convirtieron en aprendizajes. Y es una manera también muy bonita de ver cada experiencia y cada tropiezo que tenemos en nuestro crecimiento, verlo todo como un aprendizaje. Perfecto. Y bueno, aquí vamos a justamente pues a tratar un nuevo tema, un tema muy necesario. No a todos nos gusta, no todos nos sentimos identificados y tampoco sí, pues en pocas palabras no nos gusta. ¿A quién le gusta sentir, a quién le gusta esa sensación de miedo? Yo creo que a nadie, ¿no? Es que cuando empezamos a tener esa emoción de miedo, es como que nos bloquea el miedo. O sea, a partir de que empezamos a sentir esa emoción, elegimos bloquearla y a partir de ahí todo lo que suceda siempre es consecuencia, pero desde nuestro miedo. No desde otra emoción, sino desde nuestro miedo. Y aquí yo quiero compartirte una historia que leí, bueno, no leí, lo escuché en un audiolibro de una mujer que pues pasó por muchas dificultades, pasó por un montón de dificultades, pero principalmente se desencadenó porque esta chica le dio cáncer, perdió el trabajo, se le enfermaron sus hijos, ella quedó muy delgada debido a su enfermedad, en un hospital, o sea, pero ella antes de hubo un punto en el que ella empezó a pasar todo esto. Antes de ese punto era una mujer que tenía un buen trabajo, o sea, se desenvolvía muy bien, tenía muchas habilidades. Era una mujer empoderada, le podemos decir el día de hoy. Tú ves una mujer empoderada con su saco, yendo a trabajar, haciendo esto, lo otro, aparte de su mamá, aparte de esto. Así era ella. Pero hubo un punto en el que toda su vida como que se volteó 180 grados y empezó a pasarle todo esto que te comentaba al principio. Ese punto, ¿cuál fue? Ella no lo sabía, pero ella tuvo que investigarlo y tuvo que ir a terapias y a muchas cosas. Ese punto fue la muerte de su esposo, porque ¿qué pasó? Es que ella dependía mucho de su esposo. Entonces, a partir de que su esposo murió, a ella le invadió el miedo a lo desconocido, el miedo a que no sabía qué iba a hacer sin su esposo. Su esposo le proveía, su esposo le daba un montón de cosas, o sea, era como su mundo, ¿no? La codependencia. Pero exacto, pero como ella se dejó llevar por el miedo, principalmente la sensación de miedo de no saber qué iba a hacer, y me imagino que muchas personas se identifican con eso. Hay muchísimas mujeres que no etiquetando, pero hay muchísimos casos hoy en día en donde las mujeres
prefieren estar con un esposo que las maltrata a perder a su esposo. ¿Por qué? Porque no sabrían qué harían sin ese esposo o sin esa persona, ¿no? Entonces, el miedo al no saber qué va a pasar les hace seguirse quedando en donde están. Entonces, esta mujer, a partir de ese miedo, pues dejó entrar muchísimas emociones negativas. O sea, todas las emociones negativas que ella iba experimentando, pues le empezó a pasar todo esto, ¿no? Pero ella no se dio cuenta, no se daba cuenta y simplemente fluía. O sea, mucha gente y muchos de nosotros pues también nos pasa lo mismo. No sabemos en qué punto estamos de nuestra vida hasta que alguien viene, nos da una cachetada y nos dice, despierta, mira, estás haciendo estas cosas mal o estás aquí porque pasaste por eso y no te das cuenta. Y si no lo identificas, tú vas a seguir y vas a seguir y vas a seguir. Y esa mujer se pudo haber muerto. O sea, estaba viviendo una vida muy desastrosa. Pero a partir de que fue a terapia y fue a una conferencia y un montón de cosas que hizo, ella se dio cuenta de lo que había pasado en su ser, que justamente se dejó invadir por esas emociones negativas y perduraron en el tiempo, que es también algo de lo que vamos a hablar ahorita. O sea, ella su luto duró años, porque todo ese tiempo o esos años estuvo enferma, estuvo pasando todo eso. Pero, estuvo no viviendo. Exacto, afortunadamente esta mujer se dio cuenta y después de darse cuenta comenzó a hacer muchos cambios en su vida y se volvió a empoderar. Pero si no le hubieran dicho, si no hubiera ella tomado la decisión porque obviamente fue parte de su decisión de ella, buscar ayuda, que es lo principal cuando estás en esos momentos de incertidumbre, de miedo, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer, o me siento abrumado obviamente por la emoción del miedo. Pues no estás solo, que sepas que no estás solo, que puedes buscar ayuda, que hay gente queriendo o esperando la oportunidad de ayudarte y que muchas veces esas personas que te quieren ayudar pues están cerca de ti. Justamente por eso vamos a tocar y a abordar esta historia del miedo o esas emociones del miedo para poder saber cómo salir de ahí o cómo eliminarlo. Cristi, o tú qué me dices. Bueno, tomando como referencia esta historia que nos traes y esta parte del a veces dejarnos también influenciar por lo que pasa a nuestro alrededor, me trajo como el recuerdo de un episodio de Grey's Anatomy. Yo soy fan de Grey's Anatomy. Muy fan. Cuando Meredith también le dijo a Derek que ella no necesita a Derek, sin embargo no acepta vivir. A ver, ¿cómo te lo digo? Pero en primera persona. A ver si lo recuerdo. Era: yo sé que no necesito de ti, pero ¿cómo era? ¿Me acuerdas a recordar? No era yo sé que puedo vivir sin ti, ¿no? Pero no quiero, algo así. Ajá, yo sé que no necesito de ti, pero no quiero vivir sin ti. Era algo así. Ahí las fans de Grey's Anatomy que me pongan bien la frase. Pero el objetivo era de que, por ejemplo, ella era consciente de esa parte de que sin el otro, ella puede con todas las situaciones que se le van enfrentando. Obviamente para darse cuenta y llegar a ese punto de decir, yo sé que no necesito de ti, es porque ya ha transitado y ha aprendido a gestionar también sus emociones. Y llevarla a decir, no necesito de ti, pero no quiero vivir sin ti. Eso es también de que ella ya sabe también dónde quiere estar y con quién quiere estar. Entonces, nada más se me vino ese pequeño episodio de Grey's Anatomy, quería compartirlo. Pero desde esta parte también de cómo las emociones están presentes en cada uno de nosotros. Y en base a esta historia también que nos traes, reabundo un poquitito en que nosotros como seres humanos tenemos ese poder el poder de la palabra, ¿no? Ese poder de decir, de hacer, de elegir qué es lo que queremos para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos seres lingüísticos. Y eso nos lleva a que como seres lingüísticos también manifestemos y expresemos nuestras emociones.
Por ejemplo, si yo les preguntara o si yo te preguntara a ti, independientemente de cuál emoción estés transitando ahorita, pero las emociones para ti, por ejemplo, te han acercado a tus objetivos o te han alejado. ¿Cómo manejas tus emociones? ¿Te das cuenta de que si en estos momentos estás feliz o estás enojado? ¿Qué pasa cuando sientes esas emociones? O sea, en tus conversaciones con los demás, ¿cómo te das cuenta que vas manifestando tus emociones? O sea, por ejemplo, a mí en la crisis de algunos ayeres yo reconozco que era muy impulsiva. O sea, en cuanto a las emociones era muy impulsiva. No reflexionaba las cosas que me pasaban, simplemente reaccionaba ante las situaciones con la emoción que en ese momento surgía, ¿no? Esa yo era, o sea, era la crisis de antes cuando no conocía sobre esta parte de la inteligencia emocional, que puede ser, no puede ser, que es un apoyo para cada uno de nosotros cuando está transitando pues las diferentes emociones. Entonces, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo has sido consciente de la forma en la que las emociones se han manifestado en ti? O sea, yo te conozco, pero quiero que me digas también cómo te has autoobservado. Pues yo siempre he sido muy introvertido y creo que ser introvertido te da cierta ventaja sobre los demás, porque pues estás siempre en tu mundo y los introvertidos que están aquí viendo el podcast me van a dar la razón. Casi siempre estás metido en tu mundo y te estás observando, o sea, te estás escuchando a ti, escuchas tus pensamientos. En mi caso yo escucho mis pensamientos mucho y me han dicho a veces, piensas demasiado las cosas. Y a veces para tomar una decisión, aunque algunas veces me ha aventado, pero algunas veces la verdad lo pienso mucho. Entonces, eso de pensar mucho para adentro, pues me da cierta ventaja de que pues puedo yo, puedes tomarlo como ventaja o desventaja, yo lo tomo como una ventaja, que yo puedo escucharme y analizar antes de hacer algo, antes de decir algo, antes de accionar ante algo. Entonces, pues yo actualmente, antes no, pero actualmente que ya tengo un mayor grado de conciencia, analizo mucho cómo me siento. A veces no te das cuenta también, tardas en darte cuenta. O sea, yo creo que la clave está en cuánto tiempo tardas en darte cuenta. Porque yo soy introvertido, sí, y me puedo dar cuenta de mi emoción en 10 minutos, por ejemplo, o 15 minutos. Pero otra persona también se puede dar cuenta de su emoción, pero a veces se va a tardar 1 hora, 2 horas, un día entero. Y se va a dar cuenta, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy molesta? ¿Qué es lo que me molestó? Ya se me olvidó. Entonces se da cuenta un día después. Pero pues hay personas que yo creo que sí, es como una evolución que tú debes hacer y que no me considero experto, ni tampoco soy el mejor, ni tampoco soy nada. Sí soy especial a mi manera, pero no es que yo sea así experto en gestionar mis emociones. Pero sí tengo la ventaja de que pues me doy cuenta en menos tiempo. Y a veces pasa contigo en las situaciones de pareja, en las situaciones donde nos gana de repente la emoción o la ira o la molestia o lo que sea, y de repente tenemos nuestros roces. Pues yo me doy cuenta, la regué, te pido perdón, y tú lo ves, te pido perdón, pero a veces yo te digo, ya, suéltalo. Y tú me dices, no, es que dame tiempo. Y también eso es perfecto. Dame mi tiempo. O todavía no se me ha pasado. Entiéndeme, no sé qué. Y tú puedes seguir molesta. Pero yo ya lo suelto, ¿no? A menos que me vuelva a molestar. Pero no, yo por lo regular lo suelto. Así a los 10, 15 minutos suelto mi emoción. Digo, no vale la pena pelear por algo. Estábamos peleando por una papa o lo que sea que estuviéramos peleando, y lo analizo y digo, no vale la pena. O sea, es algo insignificante. Pero tú tardas un poquito más en darte cuenta. Que ya es menos también de como antes. O sea, antes sí se tardaba mucho en darse cuenta o en aceptarlo, porque puede ser que te des cuenta. O sea, te das cuenta de que estoy encabronado o estoy celosa o estoy lo que sea.
pero el orgullo no lo tragas todavía. Y a veces el orgullo es el que juega un papel muy importante en las emociones. Y es una de las cosas más difíciles de tragar. Entonces, ya me di cuenta que estuve en un error, pero pues no, hasta que él me venga a pedir perdón. Entonces, estás ahí y tardas una hora y te topas con tu esposa y no lo hablas, o pasa el día y no le cocinas o lo que sea, hablando nada más en esta situación. Y entonces la emoción entonces se prolonga y entonces te tardas entonces en admitirlo o en cambiar esa emocionalidad, tardas un día entero. Pero así es como esto que traes aquí también nos lleva a hacerles saber a ustedes que cada uno tiene el poder también de elegir, ese poder de elegir cómo quiere sentirse. Y al momento de tener ese poder de elección, ser consciente de ello y aprender también a cambiar nuestra forma de ver la situación, nuestra forma de ver al otro y nuestra forma de vernos a nosotros mismos. O sea, cuando cuando manifestamos las emociones no son profundas, no son permanentes, sino que las emociones están. Pero ya cuando nosotros decidimos mantenerlas por mucho tiempo es cuando esa emoción se transforma en otra cosa que es el estado de ánimo. Entonces, también eso juega un papel muy importante en nuestro estar siendo de cada día. Entonces, para eso les comparto esta diferencia entre lo que es un estado de ánimo y una emoción. ¿Por qué? Porque yo antes de no saber esta parte también de la inteligencia emocional, esta parte de gestionar las emociones, para mí cuando yo escuchaba decir, es que tienes la emoción de no sé qué, es que tienes este sentimiento, es que andas en este estado de ánimo. Era lo mismo. Para mí era lo mismo, o sea, las tres significaban lo mismo, pero no. O sea, cuando ya profundicé en esta parte de la inteligencia emocional, fui descubriendo de que no. O sea, están totalmente, o sea, tienen diferente función en el ser humano. Sí se originan de lo mismo, pero de acuerdo también a cómo se van desarrollando, tienen diferentes significados. Por ejemplo, nosotros dentro del cerebro tenemos esta parte que es el cerebro emocional, conocido como el sistema límbico, que es un conjunto es un conjunto de neuronas que están relacionadas entre sí y donde se desarrolla esta parte irracional que nosotros tenemos. Y esta parte irracional que no tenemos el control de ella, sino que ahí están siempre para nosotros. Imagínense la película de Intensamente, allí están las emociones esperando a actuar de acuerdo a cómo nosotros nos vayamos sintiendo, ¿no? Y es ahí donde en el sistema límbico están las emociones. ¿Cuáles son las emociones básicas? A ver, ¿recuerdas alguna emoción básica? De las de Intensamente, sí. Tristeza, creo que está desagrado, está enojo, no era enojo, estaba el miedo y felicidad. Alegría. Son esas emociones básicas, o sea, son las emociones básicas que las tenemos ahí de forma irracional, esperando a ser activadas. Justo así como pasaba en la película, ¿no? De Intensamente, cuando la niña estaba muy contenta, cuando jugaba con sus papás, cuando convivía con sus papás y siempre estaba presente alegría por doquier. Siempre al 100%. ¿Por qué? Porque era esa emoción que prevalecía en la niña. Pero, ¿qué es una emoción? O sea, ¿qué es una emoción? O sea, la emoción es algo que es efímero, que no permanece por mucho tiempo y que también es el resultado de alguna acción que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando
aquí en la casa llegan de visita, por ejemplo, algún ser querido, ¿qué pasa? Que nos emocionamos, ¿no? Y nos ponemos felices. Ahí se manifiesta la emoción de la felicidad. Y solo va a estar en ese momento, que puede ser cuestión de segundos, esa emoción. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos que esa emoción se transforme? Y se transforme a esta parte de que profundicemos y vayamos a esta parte de la satisfacción o de empezar a sentir lo que es el placer, lo que es el éxtasis, ¿no? A esto que les estoy compartiendo ya va más allá de una emoción, sino que ahora estamos hablando de estados de ánimo. Los estados de ánimo son prolongados, duran por mucho tiempo y estos estados de ánimo influyen ahora sí en los resultados que nosotros tenemos. Y ya teniendo como que ese concepto de qué es la emoción y qué es el estado de ánimo, es cuando nosotros vamos a abordar una de las emociones que, como dice el Goshito, no es que sea algo negativo, porque al final, dependiendo de cómo uno lo vaya experimentando y lo vaya también desarrollando, puede ser como que una fortaleza. Puede ser una fortaleza para todas las cosas que haga y en las cosas que se vaya desarrollando, que es la emoción del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Puedes compartirnos qué es el miedo, sí? El miedo, sí, dice, a ver aquí, en lo que tú investigaste. El miedo sirve para enfrentarnos a nuestros peligros, nos avisa de que vamos a sufrir un daño. Miedo ante lo desconocido, no podemos estar todo el día con él, pero a la vez es muy necesario. Es muy necesario. Y este concepto del miedo puede ser un concepto que tú digas, pero ¿por qué ¿por qué este concepto? O sea, por ejemplo, para mí siento que este concepto a mí me fortalece mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas hablar de miedo, ¿qué piensas acerca del miedo? O sea, quítate de la cabeza esta parte de que ya eres un ser despierto, eres un ser consciente. O sea, ¿qué pensaría normalmente antes? Pues no quiero sentirlo. O sea, es como algo negativo, algo que no me gustaría sentir. Exacto, y esto es lo que la mayoría de las personas como que tiene ese concepto del miedo, como que no, o sea, el miedo no me deja nada bueno. Pero si escucharon, dice que el miedo sirve para enfrentarnos a nuestros peligros. Nos avisa de que vamos a sufrir un daño y también se genera ante algo desconocido. Pero lo que me llamó mucho la atención es que dice que no podemos estar todo el día con él. ¿Por qué? Porque es una emoción, pero a la vez es muy necesario sentir miedo, o sea, es muy necesario experimentar miedo. Y para mí ese miedo en estos momentos de mi desarrollo, de mi ser, de mi parte del ser consciente y de mi parte espiritual, me potencializa para que yo pueda afrontar cada situación de una manera más objetiva. Si bien, como había mencionado antes, nosotros tenemos el poder de elegir, ¿no? Pero obviamente para llegar a ese proceso de elección ante alguna emoción tenemos que transitar un proceso desde la inteligencia emocional. Entonces, en esta parte del miedo, o sea, no quiero decirles, no, yo no he estado exenta de sentir esa emoción de miedo, porque las he sentido en diferentes partes de mi vida, en mis diferentes partes de mi crecimiento y de mi desarrollo personal. Y como dices, o sea, si tú lo ves desde ese punto de vista en el que dice que nos avisa de los peligros, entonces si no hubiera miedo, nos moriríamos. Porque pues imagínate en los animalitos, bueno, en las películas, no sé si así sucede realmente, porque no puedes estar ahí para ver cómo sucede, pero en las películas siempre hay un pajarito, un águila, un ave
que pasa arriba y empieza a avisarles a todos. Y con su grito, ¡uy! Y todos los animales, ya saben que está viniendo un tigre, ¿no? Entonces todos con miedo, se van y se juntan o se esconden o donde sea. Entonces, pero eso les ayuda a salvar su vida, si se dan cuenta. Entonces, si no existiera eso, este sentimiento, esa emoción del miedo, pues no podríamos salvar nuestra vida, en este caso del peligro. Y es normal sentirlo, es como un instinto de alerta que te indica, corre. Entonces, tú estás en modo correr y sobrevivir, Si no te pones en ese estado de alerta, de correr y sobrevivir, no vas a poder salir de donde estás. Y de hecho todo tu cuerpo se prepara biológicamente, psicológicamente para ese momento en el que ahora prepárate porque vas a tener que correr, prepárate porque vas a tener que irte lejos, vas a tener que pasar hambre o lo que sea, ¿no? Pero obviamente por esa sensación de que a lo mejor va a pasar algo. Y muchas veces también esa sensación de que el miedo y todo eso es por algo que puede ser hasta que ni siquiera suceda. El 99, creo que el 99% de las veces es porque tú estás pensando en un futuro que es posible que no suceda, algo que no va a suceder nunca en tu vida. Pero pues nosotros nos ponemos a crear historias, en nuestra mente sucede ese suceso. O sea, ¿qué ejemplo podemos poner? Muchas veces me pasa, cuando estoy manejando. En mi mente de repente estoy en un lugar en donde puede haber un peligro, donde puede haber un choque. Me tengo que poner abusado. Pero en mi mente sucede el choque. O sea, yo doblo mal, volanteo mal y choco. Y luego que choco, ¿qué pasa? Me golpeo por acá, y todo eso sucede en mi mente. Entonces ese futuro no ha sucedido, pero como mi mente ya lo creó, mi cuerpo se pone en alerta, se pone en modo supervivencia. Lo hago bien o salgo bien de esta salida, lo que sea, o voy a entrar a una carretera, o voy a chocar, o se va a voltear el carro. Entonces es muy dramático, pero muchas veces así sucede con las cosas de la vida. Si nos ponemos a pensar qué va a pasar de mi vida si me divorcio o lo que sea, si me golpean o si me peleo por acá. Entonces te pones a crear es como si lo vivieras realmente. De hecho no hay diferencia, tu cerebro lo vive, por eso te genera esa emoción del miedo y esa sensación de alerta. Y es que también a veces al tener como que la presencia del miedo, a veces nos limita ese miedo a poder tomar alguna decisión. Y esto surge también cuando no te conoces a ti mismo a profundidad y simplemente dejas que la emoción tome decisiones por ti. Recuerden que nosotros somos los que debemos tomar las decisiones, no las emociones por nosotros. Y esto pasa en diferentes situaciones. Yo he escuchado, por ejemplo, en este mundo tan globalizado en el que estamos, en este mundo sistémico, cuando hablo yo de esta parte, cuando empezamos a actuar desde el piloto automático. ¿Por qué? Porque dejamos que el sistema influya en nosotros y dejamos de ser nosotros. Es lo mismo que pasa con las emociones. Cuando nosotros no estamos siendo conscientes de qué emoción está manifestándose o la emoción que estamos sintiendo, simplemente es porque no estamos tomando nosotros nuestras propias decisiones y dejamos que la emoción, en este caso del miedo de la cual estamos hablando, tome decisiones por nosotros que de forma inconsciente no estábamos pensando. Y así vemos, como tú mencionabas, ¿no? De que hay matrimonios que quizás tienen quiebres o tienen dificultades, pero por el hecho de sentir el miedo al qué va a pasar o imaginarse qué es lo que puede suceder, deciden no tomar decisiones en pro de la familia o en pro del matrimonio, en pro de la pareja, y simplemente mantenerse como se está. ¿Por qué? Porque el miedo influye en sus decisiones. Como yo decía, el miedo siempre va a estar ahí. Tú me preguntabas cómo eliminar el miedo. El miedo no se elimina,
sino que pasa por un proceso. Se llama gestionar cambio, que más adelante vamos a compartir acerca de ello. O sea, que pasa por una gestión al cambio donde al final la vamos transformando. Pero siempre, o sea, y voy a estar repitiendo mucho esto, de que depende de nosotros que eso suceda. Porque si no tomamos nosotros esa decisión, podemos estar ahora sí ya no con el miedo, sino con otro estado de ánimo que se origina del miedo, como es la preocupación, la ansiedad, la depresión, todas esas manifestaciones consecuentes del miedo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Luis Enrique, no sé, ¿quieras compartirnos alguna anécdota o alguna experiencia en la que hayas sentido la emoción del miedo? Una que traigas desde tu infancia. Bueno, me da curiosidad desde tu infancia. Ahora que eres consciente. Donde haya experimentado miedo. Donde he experimentado miedo. Se me vienen historias, pero es que para mí ahorita no significan nada. O sea, son bastante pequeñitas. Pero se me vienen historias nada más de terror, o sea, No, y es válido porque al ver películas de terror experimentamos el miedo. Lo que se me ocurre ahorita es justamente lo que te decía. Y fíjate cómo coinciden las cosas. Cuando me mandaban a comprar a la tienda, y creo que muchos lo hacen de esta manera, porque he visto muchos memes de esto. Pues yo me voy a la tienda y en el transcurso de mi casa a llegar a la tienda hay calle oscura, o sea, es calle que no está muy iluminada. Entonces, de mi casa a la tienda yo tenía que correr lo más rápido que pudiera, porque iba a salir la Llorona en un lado o estaba detrás de mí y me iba a alcanzar. Yo sentía que me estaba agarrando la espalda así. Y yo con esa sensación así y la piel erizada, yo corría y hasta hacía mis dientes así, corriendo para llegar a la tienda. Y luego de la tienda a mi casa otra vez, y estaba muy pequeño. Otra vez lo mismo, ¿no? Hay terrenos baldíos, árboles, y pues obviamente da la sensación del miedo. Y te digo, coincide porque pues es justamente prepararte para correr o morir. Y te preparas para correr. Y llegabas a la casa y ya es como podías abrir la puerta y ¡pum! Cerrada. Ya estoy en mi casa. Qué bueno, ya. No me comió la Llorona. Pero es algo que inventa tu mente, es algo que también pues obviamente viene por las películas y todo lo que ves. Pero esa es la sensación más, como que digo, la historia como más básica y más pequeña que muchos han sentido. Y esa sensación que sientes, justamente el miedo, te impulsa a llegar hasta donde. Sí, a mí, bueno, compartiendo esta historia, a mí me pasaba algo similar, pero yo escuchaba como que un pisteo. No sé si les ha pasado a ustedes. Y según también las historias de por allí, era el diablo que te estaba hablando para llevarte y así. Entonces yo igual como que experimentaba ese miedo y como que caminaba. Yo caminaba rápido y me volteaba y veía a reojos si no había alguien y todo, porque escuchaba constantemente ese sonido y me daba miedo, ¿no? Y así iba y regresaba hasta llegar a mi casa y a poder estar tranquila. Y dice, ya pasé eso. Pero esa es una anécdota en la que yo igual me presenté y sentí ese miedo. Pero pues sí, era como que una anécdota muy ahora que lo cuento, pues sí me da. Y sí te decían, o sea, las historias era de que si tú ibas caminando, que no voltearas. Ajá. Porque si volteabas justamente donde suena ese sonido, te iban a llevar o te iban a... Sí, ¿no? Había muchas historias, obviamente en el pueblito donde vivíamos había muchas leyendas, muchísimas leyendas si no lo conocen ustedes, si no son de esta parte de Yucatán, habían historias de Huaypec, Guaymis, Huayquiquén, ¿qué más? Xtabay, muchísimas, y eso ya lo vamos a abordar en otro podcast, las leyendas de aquí de Yucatán, pero una de esas leyendas era que si escuchabas que te hablaban o te decían tu nombre o te hacían pss, pss,
no te voltearas. Y muchas veces, lo que te iba a comentar, es que muchas veces no había nada, y nadie te decía nada, pero tú lo escuchabas. Y lo que pasa es que tu mente se sugestiona, y yo llegaba a escuchar ese pss, y digo, ¿será que lo escuché? ¿Será que mi mente lo hizo nada más? ¿Será que de verdad hay alguien? Si me volteo, entonces todas esas conversaciones también vienen a tu mente cuando estás justamente en ese momento. Y este es un ejemplo pequeñito de cómo es que se manifiesta el miedo, pero si ustedes también se dan cuenta, a veces nosotros nos creamos el contexto para llevarnos a encender al miedo. Porque puede que no hubiese nada ahí, pero como nosotros ya conocemos una historia y creemos que es real, la adoptamos a nosotros y también esa historia influye en nuestra emoción. Y otra historia que tengas de tu transitar. Obviamente desde el miedo podemos sentir diferentes estados de ánimo. Que a veces no nos damos cuenta de ello, por ejemplo, la ansiedad o esta parte del terror. O sea, son estados de ánimo que vienen también pues desde el miedo. O sea, ¿cuándo has sentido esos estados de ánimo? Pues fíjate que gracias a Dios, toda mi vida, hasta antes del 2021, 22, toda mi vida. Ah. Sin decir años. No, es parte de mi vida. Y estamos siendo sinceros también con ustedes. O sea, nosotros nos estamos abriendo nuestro corazón para estas personas que necesitan, pues también de nuestra experiencia, ¿no? Pero lo que te decía antes, según yo vivía una vida, o sea, muy privilegiada en cuanto a no a económicamente ni nada, sino que Dios me había dado una vida muy feliz, una vida que pues yo no había pasado por dificultades, según yo, de mi mentalidad de niño también, porque a lo mejor mis papás son los que estaban pasando por dificultades, y muchos les va a pasar que si ahorita, oye, tuve una vida muy bonita, pero cuando son papás, cuando ya están de este lado de la adultez, y tienes que velar por un niño, tienes que velar, entonces tú empiezas a ver todas las dificultades por las que pasaron tus papás, y yo así era. O sea, según yo no había vivido nada dificultuoso en mi vida, o sea, ninguna dificultad, ningún problema, no había tenido miedo, nada. Mieditos así como los que te digo nada más, o sea, mieditos de películas, de cosas, de sustos. Pero llega un punto en que justamente pasa algo en mi vida, sucede algo en mi vida que me voltea por completo la existencia, y es justamente lo que hablamos en el podcast pasado, el momento oscuro del alma, un momento en el que tú dices, oye, ¿será que voy a seguir viviendo? ¿Será que vale la pena seguir viviendo? O ya aquí termina mi vida. Y así termina mi vida, porque yo me hice mucho esa pregunta cuando sucedió eso. ¿Así será que así termina mi vida? O sea, eso es todo el vivir, lo que me tocó vivir, y la verdad lo vi cerca, o sea, vi muy cerca, y ya después en otro momento, en otro podcast les contaré sobre esta historia. No puedo especificar mucho, pero sí llega un momento oscuro del alma en el que tú dices, o sea, bueno, el que yo dije, no sé qué va a pasar. Me dio muchísimo miedo, muchísimo miedo, muchísimo miedo. Más que por mí, por mi familia, por las personas a las que amo. A tal punto, o sea, tanto miedo a tal punto de que yo digo, yo quiero dar mi vida para poder remediar y para poder que esas personas tengan paz. O sea, mi familia tenga paz. Yo quiero sacrificar mi vida, se lo dije a Dios. O sea, llega a ese punto muy profundo, perdón que haya tornado todo, pero es que llegas a ese punto, y las personas que han pasado por eso y lo han superado, que espero que así sea, y espero que la mayoría lo haya superado, llegas a ese punto en decir, de verdad vale la pena seguir viviendo, o como me dijo un amigo, o muerto el perro se acaba la rabia.
O sea, te pones a pensar, si yo ya dejo de existir, se va a solucionar todo. Y ves que en realidad esa es la única salida, no hay otra salida. De tanto miedo y tan oscuro que estás, no ves la salida por ningún lado y dices, esta es la única salida. Entonces, esa sensación de miedo, de no saber qué hacer, de impotencia, desencadena entonces otras emociones, que es lo que tú decías, ansiedad, genera eh, esa depresión, esta mala alimentación, no sé, sensación de perseguimiento, muchas cosas que tu mente puede generar si no tienes a nadie que esté al lado de ti y te ayude. Entonces, afortunadamente, yo tenía pues a mi familia, a las personas a las que amo, justamente de las que hablaba. Ellas son las que me empezaron pues a no dejar solo, a hablar, a motivarme, un montón de cosas, ¿no? Pero nadie se espera este momento de su vida y ustedes lo van a ver. Hasta ahorita piensas que ya pasaste por dificultades, por cositas, pero todavía no ha llegado el momento oscuro de tu alma. O sea, el momento en el que la ves cerca y dices en la torre, un accidente puede ser. Tú tienes un conocido que vivió en un accidente en motocicleta y casi se muere. Entonces esa misma persona dijo, Dios me habló y me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Estás desperdiciando tu vida. Y esa persona hizo cambios en su vida. Entonces de esa manera también él vivió su momento oscuro de demás. Ahorita no se lo esperaba, pero cae esta parte en donde pues también le da miedo a, ¿será que es toda mi vida? Ya está, aquí termina. Entonces creo que ese es el momento más oscuro de tu vida que espero que muchas personas, y de verdad, quisiera poder decir que no vas a pasar por eso. O sea, que tu vida sea muy feliz, tan feliz que no tengas que pasar por ninguna dificultad, ningún momento de miedo, ningún momento de terror, que no pases por nada de eso. eh, pero espero que la verdad que pases por ese momento, porque es parte de la vida. Que pases, pero que estés listo, que estés preparado y que tengas a las personas adecuadas junto a ti. Por eso también es importante de quién estás rodeado, porque en esos momentos en el que estás así súper mega depresivo, en depresión oscura, ¿sí? Que haya alguien al lado de ti que te diga, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y bueno, yo sé que también Dios, el poder superior, el universo te va a mandar esas personas, pero es algo, es parte de la vida, es parte de este juego, es parte de esta ilusión, es parte de esta Matrix, que tú pases por esas dificultades. Si no pasas por esas dificultades, lo que decíamos hace rato, es necesario a veces pasar por el miedo. Si no pasas por eso, no vas a poder aprender la lección que debes aprender justamente en ese momento. Y también no vas a aprender la gran persona que puedes ser y la fortaleza que puedes tener ante cualquier situación. Y el hecho de sentir esa emoción de miedo, sí, o sea, se presenta, se manifiesta en las personas de diferente manera. Como bien dices, puede ser que yo sé que mi miedo que estoy transitando es, por ejemplo, ¿no? Puede ser como que lo peor, ¿no? Lo más fuerte que yo esté sintiendo. Y puede ser que yo le dé menos valor a tu miedo, ¿no? Pero no puedo yo comparar mi miedo con el tuyo. ¿Por qué? Porque para cada uno es el mayor miedo, ¿no? O sea, es lo máximo. Y aunque yo quiera pensar que lo mío es como que lo más difícil, lo más complicado de superar, también lo tuyo puede ser así, ¿no? Es como si vieran, bueno, tú no le tienes tanto miedo a los perros, ¿o sí? A los perros, pues, no me puedes a pensar. No, nunca te persiguieron los perros, te ladraron y así. Pero, sí, ¿qué hiciste? ¿Te paralizaste? No, en una conversación igual que teníamos con él, en una ocasión yo estaba caminando así en la calle y un perro de la vecina se escapó. Entonces ahí se me presentó el miedo. Puede ser que el perro nunca me iba a corretear. Pudo haber sido una posibilidad, ¿no? Pero el hecho de que mi instinto y mi cuerpo se haya preparado a correr, ¿por qué? Porque tuve miedo,
Entonces yo salí corriendo para llegar a mi casa. Pero no pude yo correr más que el perro llegó a mí. Entonces el perro me mordió en la parte de abajo de la rodilla. Y ya, o sea, pero fue mi miedo que me llevó a correr. Pero tú me metiste esa inquietud de qué hubiese pasado si no corrías. A lo mejor yo me quedaba así y el perro solo me iba a oler, no sé. Pero ahí fue como que sí sentí miedo, ¿no? Pero tenerle miedo a los perros, el perro va a sentir mi miedo, entonces prefiero no sentir el miedo para que no sienta que yo lo tengo. Y así no me pase nada. Es lo que estás comentando, o sea, para mí es de risa que tú le tengas miedo a los perros. Y es lo que decías, mi miedo es mi miedo y tu miedo es tu miedo. Entonces para ti puede ser algo muy difícil, muy complicado superar tu miedo a los perros. O sea, haz de cuenta que no puedes ni acariciar un perro. ¿Por qué? Porque tiene mucho miedo. Pero para mí, yo voy a acariciar un perrito, no pasa nada. Porque ese no es mi gigante. O sea, tu gigante es tenerle miedo al perro y es tu trauma de tu vida y te va a hacer pasar un montón de momentos malos. Pero para mí, mi trauma puede ser miedo a las arañas. Y tú te vas a reír de mi miedo a las arañas porque tú amas a las arañas, ¿verdad? Entonces, un ejemplo es lo mismo. Entonces, una persona puede estar sufriendo por su novio, porque lo dejó su novio, pasa mucho en los adolescentes, y llegan justamente a ese punto de la depresión y de cosas más graves. Pero tú te preguntas ahorita, ¿por qué sufren por un chamaco? O sea, ¿por qué? O sea, hay más oportunidades, hay más cosas por las que vivir. Pero ese es desde tu punto de vista, porque tú ya lo pasaste, porque tú ya tienes otros miedos, porque tú ya tienes otros gigantes, y esa persona todavía lo está experimentando y está pasando también por su gigante. Cada quien tiene su propio gigante, grande en chico va a ser tu gigante, el gigante de tu vida. Entonces ahí es donde sí. ¿Tú tienes alguna historia en donde hayas sentido miedo? Donde yo haya sentido miedo, pues de la historia las dos historias que ya les compartí, pero yo creo que mi primer gigante así donde sí sentí miedo, o sea, mi primer gigante, que ahorita digo que es mi primer gigante porque ya he tenido varios gigantes, ¿no? Pero yo hace algunos años yo estaba muy mal de salud. Entonces, el no saber también qué era lo que yo tenía, porque ya llevo más de un año con malestares, con dolores de cabeza, con vómitos y todo, no sabiendo qué era lo que yo tenía, y mis papás también haciendo todo lo que estaba en sus manos para que me vieran bien. En ese momento es cuando el miedo empezó a aparecer en mí, cuando empezó a influir en mi estar siendo, en cómo yo me sentía, ¿no? Porque pues no entendía yo qué tenía, ni lo que yo estaba pasando, o sea, era tanto también el dolor que yo estaba sintiendo en ese momento que el miedo a lo que iba a pasar era como que lo primero que se me cruzaba en mi mente, ¿no? Ese miedo a ya no estar aquí, a ya no estar con mi familia y todo, fue como que el miedo más grande que me dio, porque así como tú compartes, a mí en ese proceso cuando me diagnosticaron que yo tenía hidrocefalia y cisticercosis, de hecho fue una historia muy chistosa también, que a lo mejor en otro episodio les contaremos esas experiencias que hemos tenido. Pero cuando me dijeron lo que yo tenía, me puse muy feliz primeramente porque pues ya sabía lo que yo tenía, ¿no? Sin embargo, antes de saberlo, pues yo viviendo ya estaba yo muy mal, físicamente y emocionalmente estaba muy mal. Allí fue cuando se me presentó el miedo, que en ese momento sí me dio hasta mucho, o sea, me dio miedo de solo pensarlo, que es pensar en que ya no iba a estar. O sea, no quiero mencionar la palabra, pero a lo mejor ustedes pueden imaginarse qué es, el de ya no estar aquí en la tierra, ¿no? Y dejarlo, ¿sabes? Ese fue mi primer gigante, yo creo que se me presentó. Pero
yo igual les invito ante cada situación que tengan, ante cada gran gigante que enfrenten, es aferrarse a ese ser supremo, el ser supremo que ustedes elijan, ¿no? Sea el universo, sea su pareja, sea sus hijos, sea Dios, ¿no? En mi caso yo me aferré mucho a Dios y gracias también a esa fe, pues me llevó a transformar ese miedo en esperanza. Y a partir de allí, pues todo fluyó muy positivo y todo se dio también para que el día de hoy yo esté aquí. Entonces ese fue como que mi primer gigante, mi primer, como que el miedo más grande que yo había sentido en mi transitar, ¿no? Pero sí, les invito a aferrarse a ese algo. Y yo quiero mencionar algo que cada vez que tocamos este tema del miedo, y gracias por compartir también, por abrir tu corazón pues todos nosotros, ¿no? De esta historia. Ya habrá más tiempo para compartir toda tu historia, que es una historia muy, pues muy edificadora, muy bonita y admirable también, todo lo que has pasado. Y, y es muy trillada la frase que Dios le da las mejores batallas a los mejores guerreros, pero es una realidad, que pases por todo eso y que te haga una mejor persona. Una historia que yo quiero compartir, bueno, son dos historias principalmente, que me gustan mucho cada vez que tocamos el tema del miedo y que justo me sirvió también para mi proceso, porque lo leí y dije, ese soy yo porque así va a pasar y así va a suceder. Esa es la historia de, a ver, déjame recordar también porque no se llama Josafat, está en la Biblia, de hecho ustedes lo pueden buscar si quieren, está en Segunda de Crónicas 20, pero habla de un rey que era pues creyente de Dios, estaba muy en comunión con Dios. Este rey se llamaba Josafat. Pues un día vinieron sus sirvientes a decirle, rey, en este momento están viniendo dos tribus, creo que eran 2 o 3 tribus, que eran muchísima gente, o sea, muchísima gente que estaba viniendo a matar al rey, a matar a todo el pueblo. Y el pueblo, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, eran 100 personas el pueblo, y los que estaban viniendo eran 300 de este lado, 300 del otro lado, 300 del otro lado, eran 900 personas, por así decirlo, que venían a matar al rey. Entonces los sirvientes vinieron y le dijeron, están viniendo y te van a matar, y son un montón, no vamos a poder contra ellos. En ese momento Josafat se inclinó, se tiró al suelo, se humilló ante Dios, dice la Biblia, y clamó a Dios. Clamó a Dios y dijo que no va a poder con esa batalla. Mandó a toda la gente, a todo el pueblo a hacer ayuno. Todos hicieron ayuno, que ayuno es no comer por varios días, ¿no? Por no sé cuántos días. Y todos estaban ahí arrodillados, inclinados ante Dios, mientras este rey pues estaba clamando y decía, pues Dios, tú nos has librado de las batallas más grandes. Tú eres quien nos va a librar de esta batalla. No sé qué voy a hacer, yo solo no voy a poder. Entonces una persona fue como tocada por el Espíritu o fue iluminada y se levantó y le dijo, rey, Dios te está mandando este mensaje. Lo que tú debes hacer, lo que tú vas a hacer mañana es que vas a salir a pelear contra ellos. Vas a salir con tus hombres, vas a ir con tantos hombres, pero te vas a quedar quieto. Tú vas a salir, pero te vas a quedar quieto. Y espera, quédate quieto esperando la victoria que Dios te va a dar. Porque esta batalla no es tuya, es batalla de Dios. Y entonces el rey hizo lo mismo, o sea, hizo eso que le dijeron. Al día siguiente organizó todo, unas personas se quedaron a cantar, a alabar, y las otras personas le dijo, vengan conmigo, vámonos a la batalla. Dios dijo que salgamos, así que vámonos. Con confianza, con fe, porque pues acuérdate que eran 900 personas que venían contra ellos. Y fueron y se quedaron quietos, esperando.
Dios les dijo, quédate quieto, no hagas nada, no vais a pelear esta batalla que es mía. Se quedaron quietos. ¿Y qué es lo que pasó? Que esas tribus que venían contra ellos se revolvieron entre ellos. O sea, dice Dios los confundió, pero me imagino que era como una montaña o algo así, en donde cuando subieron se empezaron a dar entre ellos, a pelearse, y dice la Biblia que se mataron entre ellos, hasta la última persona se murió, no sé cómo, a lo mejor él solo se hizo así, porque ya no quedaba nadie, pero hasta la última persona se murió, y el rey Josafat junto a su gente solamente estaban quietos viendo todo. O sea, imagínate que tú tengas todas las de perder y que Dios entregue en tus manos a tus enemigos. Entonces, esta es una historia, y todavía les dio chance de salir donde están todos los cuerpos tirados, los de los soldados muertos. Fueron y les quitaron joyas, agarraron espadas, armaduras, 3 días recogiendo todos los tesoros que tenían ahí los soldados, ¿no? Y se lo llevaron a su pueblo. Entonces, ¿cuál es la reflexión de esto? Es que, voy a contar, antes de dar la reflexión, voy a contar la otra historia. Si ustedes ya se dieron cuenta de cuál es, pero ahorita se lo voy a decir. La segunda historia es de una mujer que le tenía miedo a las escaleras, o sea, pasar bajo las escaleras. Ya saben que la superstición y todo eso, y muchas personas, estoy seguro también que ustedes, hay algunos que no pasan bajo la escalera cuando está abierta la escalera. Entonces, porque me va a ir mal, porque voy a tener mala suerte, lo que sea. Entonces, esta mujer le tenía miedo a pasar bajo la escalera. Y fue con un sabio, y el sabio le dijo, es que ese es tu miedo, enfréntalo. Lo que tienes que hacer para superar tu miedo o para salir adelante es enfrentarlo, dice, con fe. Entonces, esta señora pues todavía estaba pensando, voy a pensar si paso o no bajo la escalera. Entonces, en una de esas se fue a un lugar y en un pasillo vio una escalera y enseguida pensó, no, bajo la escalera no. Cruzó a un ladito, dobló el pasillo, y ahí es donde ella se puso a pensar, pero tengo que enfrentarlo, tengo que enfrentar mi miedo, yo puedo, yo sé, tengo que superar eso, ni tiene sentido que yo tenga miedo a las escaleras. Entonces ella se volvió, cuando regresó al pasillo, decidida a pasar bajo la escalera, ¡boom!, se encontró con que la escalera ya no estaba, ¿sí? Entonces aquello a lo que se tenía que enfrentar ya había desaparecido, pero porque decidió enfrentarlo. Y esa es la reflexión de las dos historias. Cuando tú enfrentas tu miedo de frente y dices, voy y me aviento, le tengo miedo a las alturas, me subo, le tengo miedo a las arañas, la agarro, me explico. A veces ni vas a tener que subirte. Cuando quieras agarrar la araña se va a ir. Ya enfrentaste tu miedo, y eso a lo que le tenías miedo ya no está. Entonces este es lo común de todas esas historias. Es que si tú le tienes miedo a algo, si tú le tienes en tu mente que te va a pasar algo o lo que sea, vas y de frente te plantas, pero con mucha fe, sí, es que es fe y confianza. Tú vas y te paras enfrente y dices, aquí estoy y te voy a enfrentar y voy con todo. Entonces eso que vas a tener que enfrentar va a desaparecer. ¿Por qué? Porque tú ya le hiciste frente. Entonces es un buen método para hacerlo, pero sí necesitas mucha fe. Si vas indeciso, a lo mejor la araña no desaparezca, a lo mejor la escalera no, pero es una buena manera de enfrentarlo. Y de hecho pues esto lo saqué de un audiolibro también, de una manera de poder pues gestionar esas emociones. Y sí me gusta mucho la primera reflexión que compartiste. Considero que igual trayendo esta parte de que hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no, también hacer un equilibrio entre lo que podemos controlar y entre lo que no depende de nosotros, pero depende de alguien más grande y que está ahí cuidándonos y vigilándonos y protegiéndonos, que es Dios, ¿no? Y ya estamos llegando al final. No sé si quieres agregar algo más ya para despedirnos, porque ya llegamos al final. Lamentablemente vamos a seguir hablando en el siguiente podcast de muchas más cosas, pero algo más que quieras agregar antes de despedirnos, nada más que ustedes sepan que
no es malo sentir miedo. Malo es no aceptar tenerlo y dejar que dirija nuestro día. Bueno es aceptar y reconocer, yo tengo miedo, y luego cuestionarme, ahora qué es lo que voy a hacer con ese miedo. ¿Voy a dejar que influya en mí, o yo voy a hacer que ese miedo sea mi fortaleza y sea algo que me lleve a ese crecimiento? Ese es el mensaje que yo deseo y quiero transmitirles a ustedes, que el miedo sea una fortaleza, que el miedo sea una fuente de inspiración, y que el miedo también los lleve a enfrentarse al miedo mismo. Y eso que acabas de decir es justamente que tú puedes transformar tu miedo en tu superpoder. Sí. Porque si tú, por ejemplo, superas el miedo a las arañas, ese va a ser tu superpoder. Yo tuve miedo y enfrenté mi miedo a las arañas y lo superé. Y tú vas a enseñarle a otras personas a superar ese mismo miedo. Sí, y lo que tú comentas me llevó a esta parte también. Cuando yo caminé por primera vez en el fuego. Sobre fuego. 800 sobre grados. 800 grados. Cuando yo caminé la primera vez sobre fuego y lo logré superar, superé ese miedo. En ese momento también me di cuenta de que lo que viniese después, que sean difíciles y que yo llegase a sentir miedo, sé que lo voy a superar. ¿Por qué? Porque ya superé un miedo a caminar sobre fuego, y lo que venga lo voy a poder superar. O sea, ese es un ejemplo, ¿no? Igual cuando me aventé del bungee, también tenía miedo, de la tirolesa. También tenía yo miedo. El bungee todavía te falta tirar. Ay, no sé, ahí todavía estoy pensando. Bueno, pero cuando yo me aventé, me llegó lo mismo, ¿no? El mismo mensaje. Que si yo ya me he aventado no recuerdo cuántos metros eran de altura, todo lo que viniese después también lo iba a poder hacer. Entonces, para mí eso es lo más gratificante, ¿no? Que puedo yo sentir. Que el miedo me impulsa a ser mi mejor versión y a cuestionarme si esto puedo yo superarlo o no puedo superarlo. Entonces pongo detrás de todo eso, todo lo que he superado, y digo, sí puedo. Sí puedo, siempre y cuando tenga a Dios presente. O sea, Dios primero y después los demás. Muchas gracias, Cristi. Gracias a todos por conectarse. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Cristi está como Cristi Pot con doble O en Facebook, está en TikTok y en YouTube. En YouTube es donde estamos compartiendo este podcast, así que conéctense, y también a través de Facebook. Y síganme también a mí, estoy como el Boxito con X, Boxito, en Facebook, estoy en YouTube y también estoy en TikTok, el Boxito. Síganos para más contenido y para seguir aprendiendo de estos temas tan interesantes. Así que nos vemos en el próximo episodio, Cristi. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Nos vemos, hasta luego, bye.